Hola, buenas tardes. Estamos en el programa número 3 de este ciclo, la 9ª temporada de la salud de nuestra gente, en vivo, como todos los jueves de 16 a 17 horas, desde el año 2011, en nuestro programa número 284 en la pantalla del Canal 12, llegando a su hogar para contarles todo acerca de diferentes tipos de enfermedades, pero sobre todo acerca de la prevención, de qué hacer para lograr tener una mejor calidad de vida, para tener diagnósticos precisos, convocando a profesionales del medio que nos cuentan muchísimo acerca de los diferentes tratamientos que existen sobre diferentes dolencias y cómo resolverlas. Hoy tendremos aquí invitados de lujo y para ello le damos nuestros teléfonos, los teléfonos del canal, que son el 03764 21 1040 y el teléfono celular, si usted quiere enviarnos un mensaje de texto o un WhatsApp, al 3764 19 81 28. Como decimos en todos los programas, comunicamos, estamos en las redes sociales, usted puede buscarnos en las redes, como en Facebook, en La Salud de Nuestra Gente, y allí le da me gusta y tiene acceso a todo lo que pasó en el programa anterior, a las diferentes preguntas, a los diferentes profesionales. Puede ver esa pregunta, convocar a un amigo, invitarlo, comunicarle. Y por supuesto, si quiere ver el programa entero, le gustó lo que hablamos, quiere recomendárselo a un familiar, a un amigo, también puede buscarnos en la otra plataforma, en YouTube, y ahí, como La Salud de Nuestra Gente, se transforma en nuestro seguidor y accede no solamente al programa de la semana pasada, sino también al del mes pasado, al de los años anteriores, hasta del 2011 hay programas. O sea, puede tener acceso a todo. Tenemos que agradecemos a Laredo que año tras año, como desde el 2011, desde el primer programa nos acompaña, en este caso, no solamente con la vestimenta, sino también con el asesoramiento. Tengo un traje de color gris oscuro, con niñitas, y acompañando con la corbata y la camisa. Así que bueno, muchísimas gracias a Laredo. Tenemos temas espectaculares a tratar, 3 temas muy interesantes, 3 temas que tienen que ver algunos con la realidad, temas que tienen que ver con lo que está pasando hoy en la provincia, temas que tienen que ver con soluciones que podemos dar a diferentes dolencias. Hoy vamos a estar conversando acerca de las molestias en las piernas, la pesadez. Hablaremos de flebología, ¿qué es? ¿Qué es el estudio de las venas? El problema de los problemas de las venas profundas, de las venas superficiales, el edema en las piernas, la diferencia entre linfedema, el edema por las varices. Conversaremos también sobre cirugía robótica. Tenemos que saber de que hay un cambio sustancial en lo que es la forma de hacer cirugía. Veníamos de la cirugía convencional, la cirugía laparoscópica y este enlace de la cirugía robótica con lo que quizás venga la democratización en esto de la interactividad. Para ello, profesionales nos contarán acerca del tema. El último de los temas que tenemos para conversar es el sudor excesivo. El 3% de la población padece este problema. Tiene sudor excesivo en el cuerpo, pero particularmente en las manos, también en las axilas. Esto que denominamos hiperhidrosis tiene un diagnóstico preciso y también se están realizando tratamientos. Aquí en Misiones se hacen esos tratamientos. Para ello, nuestros invitados nos contarán todo. El doctor Emilio Galeán, una eminencia en la cirugía misionera, un conocedor del área quirúrgica, en este caso conversará con nosotros acerca de flebología y tenemos el gusto de tenerlo aquí en el programa al doctor Emilio Galeán, quien está cumpliendo, creo que cumplió ayer, ya le vamos a preguntar a él y le vamos a pedir que nos cuente alguna anécdota, 50 años de médico, medio siglo abocado a la medicina. Hablando de cirugía robótica, estará con nosotros el doctor David Rihuaca, que es el médico dedicado a cirugía robótica, ginecólogo en el Hospital Madariaga, en la localidad de Posadas, y el doctor Edgar Vargas, quien es especialista en cirugía torácica, nos contará todo acerca de hiperhidrosis. Hola Emilio, ¿Qué tal, Javier? Un gusto enorme que estés con nosotros y que estés con nosotros en esto que había contado recién, 50 años de médico, sí, medio siglo dedicado a la medicina. Sí, parece mentira, pero es así. ¿Pero fue hoy o ayer?
No, ayer. ¿Ayer cumpliste? Sí, el 27, sí. O sea, ayer rendiste tu última materia. Claro. ¿Con qué te recibiste? Obstetricia. Obstetricia, Justamente, mira vos, sí. mira vos. Bueno, era una materia fácil, entonces todo el mundo la dejaba para la última. Ah, mirá vos, Claro, perfecto. Sí. Bueno, todo bien, así que te recibiste. Sí. ¿En esa época se tiraban huevos o no se tiraban huevos? Sabés cómo Todo. salí, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Eso es igual. No Eso cambió no cambió nada. en nada. Bueno, te felicitamos. Realmente, gracias por todos los aportes que has dado a la comunidad durante todos estos años y creo que toda la comunidad valora eso desde el Hospital Madariaga, en el cual te desempeñaste durante ¿cuántos años? Casi 40. Wow. Entonces tenemos nuestra leyenda, claro. Nuestra leyenda aquí en el programa. Estás dedicado a la flebología, sos flebólogo, sos un gran médico que nos va a contar todo acerca de esto. Cuando decimos flebología, ¿a qué nos referimos en realidad? Bueno, flebología se refiere particularmente a las enfermedades venosas. Lo que sucede es que las circunstancias fueron cambiando y no es un concepto que lo tenga incorporado a la gente, incluso muchos profesionales hablan de flebólogo y te derivan pacientes con otra especialidad, con patologías que no son venosas. Pero estrictamente al término flebología se refiere a las enfermedades de las venas. Y no hace mucho tiempo, ahora 10, 12 años, se incorporó como especialidad en el colegio, fue reconocida como especialidad en el colegio médico de acá. Como les pasó a muchos otros colegas, yo hice primero la parte de la residencia en cirugía general, como así era de la norma en aquella época. Después dejé la cirugía general y me dediqué solamente a la cirugía vascular, que englobaba la cirugía arterial y la cirugía venosa. Y después, cuando ya las urgencias me pesaron mucho, me dediqué solamente a la flebología pura. Puramente. Claro, es que es más tranquila, no tiene las urgencias. Las venas llevan la sangre hacia el corazón. Sí. Y llevan esa sangre que se ha utilizado, que ha oxigenado nuestras células en todo nuestro sistema, de vuelta para ser otra vez oxigenadas en el pulmón. Ahora, en esto de volver al corazón, hay lugares que quizás lo hacen mejor que otros, pero lo que más consulta la gente es por los problemas con las venas a nivel de los miembros, particularmente en miembros inferiores. Sí. ¿Qué le pasa al miembro inferior que no lo tienen los miembros superiores? Y es una cuestión hidrostática, de presión. Digamos, empezó a presentarse cuando el hombre comenzó a caminar. Mientras era un cuadrúpedo, no tenía problemas en ese sentido, pero cuando caminó con ambos pies, en dos pies, el peso de la sangre empezó a afectar sus miembros inferiores. Las venas son tubos que llevan la sangre dirigidas por una serie de válvulas, pero esas válvulas, al estar verticales, generan un peso en esa sangre. Entonces, ese peso es el que se siente sobre todo en miembros, en la parte distal de miembros inferiores, los tobillos, por ejemplo, la zona más afectada. Entonces, los miembros inferiores, las piernas, las venas de estos sectores, tienen estas válvulas que de alguna manera se vencen. Claro. Y, bueno, dan lugar a que empiecen a aparecer problemas. Claro. ¿Y qué es lo primero que siente una persona que tiene una afectación en estas válvulas de las piernas? Bueno, habría que mencionar cuáles son los orígenes, por qué se enferman, se alteran las válvulas. Una de las más comunes y fáciles de comprender es cuando son consecuencia de una trombosis de esas venas. Una persona que por alguna razón tiene venas ya dilatadas, agrandadas, por razones hereditarias, por ejemplo, si se produce una trombosis, una coagulación adentro de esa vena y compromete una válvula, cuando el organismo soluciona el problema reabsorbiendo ese coágulo, la válvula desaparece. Entonces ahí ya comienza a producirse lo que se llama reflujo. La sangre, en vez de ir solamente para arriba, vuelve hacia atrás de nuevo. Y al
al ir en sentido retrógrado va ejerciendo presión en todas las venas que están distalmente. La sangre en general, que no puede ir hacia arriba y que vos me estás contando que va hacia abajo, o permanece en el lugar, o sea, da lugar también a la aparición de un pasaje del líquido de la sangre hacia afuera, de esto que conocemos como edema. Sí, sí. Cuando por alguna razón esa hemodinamia, como se llama la fisiología de la circulación de la sangre en las arterias y venas, está alterada por alguna razón, la membrana que separa el vaso sanguíneo del tejido que lo rodea permite que pase más líquido hacia afuera y no lo normal. Ese líquido es tomado por otro sistema, que se llama sistema linfático, y que lo devuelve a través de unos pequeños capilares a la circulación general. Pero cuando ese líquido se retiene, no es por alguna razón, por alguna afectación de esos linfáticos, permanecen los tejidos, los aumenta de volumen y es lo que se conoce como linfedema. Nos tenemos que ir a una pausa. Estamos en La Salud de Nuestra Gente, conversando con 50 años de medicina aquí en la mesa, el doctor Galeán, que nos cuenta todo acerca del sistema venoso, las varices, su diagnóstico y en el próximo bloque también su tratamiento. Vamos a un corte y enseguida volvemos, aquí en La Salud de Nuestra Gente. Estamos aquí en La Salud de Nuestra Gente, en nuestro segundo bloque, hablando acerca de problemas vasculares, problemas venosos, con el doctor Emilio Galeán. Emilio, te remiten un paciente, te derivan un paciente o viene por una demanda de espontáneos, el paciente cree tener alguna patología venosa. ¿Cómo vos diagnosticás o cómo vos diferenciás diferentes problemas, valga la redundancia, que puedan existir en el miembro inferior? No sé, superficial, profundo, venoso, linfático. Bueno, sucede una circunstancia muy especial. Uno, digamos, en la puerta del consultorio dice flebología, pero los pacientes llegan, si vos no estás atento y examinás concienzudamente y interrogás, hacer un buen examen clínico, te podés llevar un chasco, porque el paciente tiene cualquier patología menos venosa. Yo te diría que no deben llegar al 50% de los pacientes que van al consultorio con patología venosa. El resto de los pacientes tienen, por ejemplo, una artrosis de cadera o de rodilla que le causa dolor. Si por casualidad también tiene varices, por supuesto esas varices son las responsables del dolor. Y así como te digo artrosis, te digo enfermedad arterial, falta de circulación, enfermedades linfáticas, enfermedades neurológicas, por ejemplo una ciática que le causa mucho dolor al paciente. Entonces hay que tener la formación clínica suficiente y la amplitud de criterios suficiente para interrogar tranquilo al paciente y saber examinarlo para diferenciar un diagnóstico de otro. O sea que sos, además de un cirujano especializado, flebólogo, también un gran clínico. Sí. De paso lo saludamos porque el próximo sábado 6 de abril es el Día de la Medicina Interna, así que, o sea que estás, sos un médico completo, el flebólogo, un médico que debe conocer todo. Así debería ser siempre, ¿no? Vos hacías referencia a mis 50 años de médico y todos, los que tenemos muchos años en la medicina, nos hacíamos el diagnóstico clínicamente. Claro. De imágenes era muy poco lo que se tenía. Y eso es lo que uno extraña hoy en día al ver los pacientes estudiados por otros colegas, que lo primero que hacen es pedir a un estudio de imagen, descuidando todo lo que sea la clínica clásica, que es la que te orienta a conocer. Cuando uno hace un diagnóstico de una patología venosa, en ese caso, la ecografía, el Doppler, ¿juega un lugar importante o no? En algunos pacientes sí. Yo normalmente te diría que más del 90% de los pacientes hago el diagnóstico clínicamente, hasta con las pruebas clásicas convencionales, la prueba del lazo que uno le hace a los pacientes. Hay algunos pocos que realmente ese examen no te deja conforme
o cuando el paciente ya fue intervenido y presenta varices, entonces el examen clínico no es suficiente. En esos pacientes, desde la indicación médica es para pedir un ecodoppler. Después hay otras circunstancias. Cuando el paciente pide, dice, doctor, no me va a hacer un ecodoppler, está concientizado. O cuando hay que operarlo, que uno necesita la confirmación y la constancia escrita, digamos, en imágenes de su patología. Tenemos el diagnóstico, vos diagnosticaste que tenía una patología venosa, una patología venosa superficial. ¿Cuándo vos decidís que eso es quirúrgico o qué tratamientos, digamos, implementás previamente a decidir que sea quirúrgico? Yo te diría que para que se aclare el concepto de enfermedad venosa y remitido solamente a la enfermedad venosa, podemos hablar de 3 grandes grupos de enfermedades. Una, lo que se llama insuficiencia venosa crónica, que es el paciente que tiene insuficiencia del sistema venoso superficial, del perforante y sobre todo del profundo. Esos son los pacientes portadores de úlceras de las piernas, de edema crónico, de las piernas de color negro, con enfermedades muy difíciles de tratar, muchas de ellas ya no son curables. Es un grupo el más difícil de los pacientes. El segundo grupo es el con insuficiencia venosa superficial, que son los portadores de varices que uno ve, las varices en las piernas, que toda la vida se trataron con la cirugía convencional, la safenectomía y todas las otras cirugías. Eso fue reemplazado en parte con la cirugía láser o la radiofrecuencia. Y después el tercer grupo, que es el de las pequeñas varículas o arañitas, como le dice la gente, que tiene un componente únicamente estético. Esos ya no tienen problemas funcionales, se tratan con métodos estéticos nada más. Bueno, vos la nombraste recién, la safenectomía, que era, bueno, de alguna manera extirpar la vena safena, que es una de las venas del drenaje. ¿Tiene lugar hoy todavía? En muchos lugares ya no. Dejó de ser el gold estándar de la safenectomía. En muchos lugares pasó a ser, en los grandes centros, en los centros que trabajan muy bien, por supuesto, la cirugía láser. La cirugía láser consiste en colocar adentro de la vena una guía de un material especial que emite un rayo de luz muy fuerte que va, según el tipo de láser que sea, o actuando sobre la sangre o actuando sobre las paredes de la vena. Cuando eso se hace correctamente con un equipo que funciona bien, se produce una trombosis o una esclerosis directamente de la vena. El resultado es muy bueno. El problema que tiene es que tenemos que tener la seguridad que el equipo está bien calibrado para que el resultado sea efectivo, porque es común de ver hoy en día que al poco tiempo, a los pocos meses o pocos años de haberse hecho el procedimiento, el paciente viene y dice, doctor, tengo de nuevo esta varice. Una recidiva. Y entonces uno queda con el concepto, así como te dicen eso algún paciente, otro que yo operé en el hospital hace 30 años, me dice, doctor, usted me operó, mira qué bien me quedó. Entonces, mi corazoncito quirúrgico me sigue inclinando hacia la safenectomía convencional. Mitos y verdades. Tengo varices o bien mi mamá tiene varices, yo voy a tener varices. ¿Qué predispone a tener una patología venosa? El factor hereditario es el más importante. Y en las mujeres se da la coincidencia con el embarazo. El factor hereditario desencadenado muchas veces por el embarazo hace que aparezcan las varices estas que son con indicación quirúrgica. Anticonceptivos y varices. No hay un criterio unificado. Algunos dicen que tiene importancia, otros que no. Puede ser que la progesterona, que es una de las hormonas femeninas, de alguna manera, digamos, incremente o predisponga a que aparezcan arañitas, que son las consultas que tengo yo en el consultorio. Esa es la principal causa de las arañitas, justamente.
la aparición de las arañitas, sobre todo en los embarazos, por el gran pico de hormonal que tienen las mujeres, y el efecto es porque es un efecto, digamos, colateral no deseado de la progesterona, que es la relajación del músculo líseo. Entonces, en esos casos, ese músculo liso de las venitas se dilatan y ahí se hacen visibles. La última, como para estar ya atento a lo que está sucediendo, linfedema, ¿qué significa? Linfedema es la acumulación de líquido en el tejido celular subcutáneo por un trastorno en los vasos, en los capilares linfáticos. Es una patología, no es sencilla de tratar, no es fácil de diagnosticar, se diagnostica un poco por descarte. No tiene cura el linfedema idiopático, es decir, cuando no reconoce una causa reconocida, por ejemplo, postoperatorio, una cirugía oncológica, no. Hay que vivir haciéndose drenaje linfático manual, que es la forma correcta de tratarlo. Emilio, un placer que hayas estado aquí en La Salud de Nuestra Gente. Para nosotros es un gran gusto y un honor, además, recibirte a 50 años y un día de tu última materia. Muchas gracias por estar aquí en La Salud de Nuestra Gente. Al contrario, gracias a vos. Nosotros nos vamos a un corte y en el próximo bloque, aquí en La Salud de Nuestra Gente, el doctor Rihuaca nos cuenta acerca de este enlace en lo que viene, la cirugía robótica. No se vayan, enseguida volvemos. Estábamos viendo la publicidad del tercer Congreso Internacional de Cirugía Ginecológica que se está desarrollando en la ciudad de Buenos Aires y donde la ciudad de Posadas, el Hospital Madariaga, el Parque de la Salud, tuvo una misión especial que fue una cirugía en vivo transmitida al auditorium de este congreso, que como les digo es un congreso internacional. Para contarnos sobre el tema está el doctor Rihuaca, que es especialista en ginecología, pero además de cirugía robótica. Hola, ¿cómo estás, David? ¿Cómo estás, Fabián? David, contame, ¿qué es la cirugía robótica? Bueno, la cirugía robótica es parte de una cirugía mínimamente invasiva, laparoscópica, asistida por un robot que no es autónomo, sino que responde a las órdenes de un cirujano, que está sentado en una consola, alejado del paciente y realiza la cirugía observando la cavidad de donde está trabajando con una visión 3D y operando como si estaría operando a cielo abierto, con las características o los beneficios de una cirugía mínimamente invasiva. Venimos de la cirugía esta convencional,
de todos los cambios que ha habido allí, la anestesia, lavarse las manos, bueno, todas las cuestiones, la mejoría en los antibióticos. Después vino la cirugía laparoscópica, que fue excelente por la mínima invasión, pero tenía algunas limitaciones en cuanto, como bien lo dijiste vos, a la bidimensión. Estábamos mirando en 2 dimensiones, entonces la tercera dimensión de la profundidad sale por cálculo, pero además también una limitante en la ergonomía, o sea, en la posibilidad de mover los instrumentos. Esto es superado por el robot, ¿es así? Exactamente, el robot lo que te permite es tener una buena ergonomía de trabajo. Nosotros operamos sentados en una consola, con una especie de joystick o guantes en las manos que reproducen el movimiento, que las pinzas reproducen el movimiento que nosotros hacemos, y lo interesante de esto es que las pinzas robóticas tienen una movilidad ampliada con respecto a las pinzas de laparoscopía. Entonces prácticamente reproducen el movimiento de la mano, incluso más que el de la mano, porque tienen una movilidad de 270 grados. Es fantástico realmente. Porque aparte si tenés que operar para arriba, claro, obviamente podés moverla bien. Exactamente. Y otra de las ventajas es que también disminuye o anula el temblor fino de la mano del cirujano, entonces la precisión es absoluta. Las pinzas son muy pequeñas, tienen 3 milímetros, entonces uno puede estar trabajando sobre estructuras vasculares o muy cerca de estructuras vasculares sin temor a dañarlas. Estamos hablando de todo lo que son los pros, ahora te voy a contar uno más que yo le encuentro. A todo esto se decía que entre las contras era la posibilidad de tocar. ¿Cómo se resuelve esto? Mirá, es muy interesante esto que me contás. En realidad hay dos cosas. Me refiero a la sensación táctil. A la sensación táctil. Con el tiempo uno logra que la visión te dé esa sensación táctil. Y parece insólito que te lo esté diciendo, o parece raro que te lo cuente, pero es así. Uno a veces cuando toca y mira el cerebro te da esa sensación, parece en la mano como que estás tocando el tejido, ¿no? Y bueno, con las nuevas tecnologías ya están a punto de salir en breve nuevas plataformas robóticas que tienen esa sensación táctil transmitiendo una vibración a la mano. Creo que eso va a ser bastante positivo, pero bueno, por ahora nosotros nos guiamos con la visión. Vos sos el encargado de robótica del Parque de la Salud, del Hospital Madariaga. ¿Esto es así? Sí, es así. Y en cirugía robótica están realizando. ¿Qué tipo de intervención están realizando? Sí, bueno, nosotros primero comenzó acá en Misiones el equipo de cirugía urológica, después se formó cirugía ginecológica y ahora en el 2017 comenzamos con cirugía general. Teniendo la posibilidad de tener 2 cirujanos generales con mucha experiencia en laparoscopía, que es el doctor Agnesio, el doctor Arostegui, y fueron desarrollando, se adaptaron muy rápido al sistema y están realizando cirugías, incluso algunas inéditas en Latinoamérica. De hecho, hace poquito participaron del Congreso Latinoamericano de Cirugía Robótica, de la Sociedad Latinoamericana de Cirugía Robótica, por haber realizado cirugías que en otros países se hicieron una y ellos ya al poco tiempo de haber empezado ya habían realizado 2 con éxito, que son la resolución de tumores de páncreas, que a veces son muy difíciles de realizar por vía laparoscópica o por vía abierta, y ellos lo pudieron realizar con éxito con el robot. Estamos hablando de la cirugía robótica y decimos que es un enlace, es como un eslabón para lo que viene, que hay que estar preparado a esto. Pero también en este momento de enlace hay que hacer entender a la gente que no es que lo opera el robot, vos lo dijiste exactamente, al principio, no es autónomo. Que hay una persona que está detrás. Que está detrás y está operando, ¿sí? Es así, el robot no opera solo, sino que responde a nuestras órdenes. Básicamente, para que se entienda, el robot maneja las pinzas. Entonces, nosotros manejamos de otra consola esas pinzas y el robot reproduce los movimientos que nosotros estamos haciendo y que vemos dentro de la cavidad. Justamente en pantalla vemos cómo se maneja. Bueno, ahí están, esas son las pinzas, digamos, que reproducen el movimiento del cirujano que está en una consola similar a esa, ¿sí? Una
cuestión que ustedes nombran, que es el docking. ¿Qué es el docking? ¿A qué le llaman docking? El docking es el enlace, digamos, de lo que es la torre paciente o el carro paciente con el propio paciente, ¿no? O sea, es como cuando lo acoplamos para que podamos colocar las pinzas, para que podamos colocar la cámara, para poder mirar. ¿Acaso es casi como un baterista, porque pones todas las manos y también los pies? Es como que sí, porque también tenés la posibilidad de controlar la energía que a veces uno utiliza en las pinzas. Tenemos la posibilidad de utilizar energía bipolar, entonces esto es muy seguro porque la posibilidad de coagulación se transmite entre las dos pinzas, ¿no? Entre los dos brazos de la pinza, entonces no se distribuye al resto del cuerpo. Podemos tener energía monopolar. Tenemos la posibilidad de cambiar de brazos y trabajar con 3 brazos dentro de la cavidad, cosa que en la cirugía laparoscópica sí o sí depende de un ayudante que a veces no hace lo que justamente uno quiere, pero bueno, sí, son ventajas que tiene. Realmente una de las que vos mencionaste, la ergonomía, es buenísima porque te permite realizar varias cirugías en el día y no sentir el cansancio y el agotamiento. Hace un ratito estaba el doctor Galeán acá, sí. Y un problema que tenemos los cirujanos es que permanecemos mucho tiempo parados haciendo cirugía. Sí, exactamente. Y con esto no, bueno, también está... ¿Vos operás sentado? Yo opero sentado, también me toca ayudar porque en mi equipo que está el doctor Carmona, el doctor Tapari, nosotros vamos rotando en la cirugía y uno siempre está al lado del paciente. Siempre hay un cirujano que está al lado del paciente cuidándolo, cuidando las pinzas, colocando una, sacando, cambiando. Entonces vamos rotando y ese tiene la posibilidad de también en algún momento poder apoyarse un poquito y sentarse, pero ese sí a veces está parado al lado. Entonces, para que la gente entienda, si bien estás vos sentado comandando esto, hay una persona que está al lado del paciente también. Exactamente. Tratamos de que la seguridad sea algo muy cuidado, digamos, que estar siempre cerca al paciente para que no haya ningún inconveniente. Una de las cuestiones que se vienen es la robótica en el monopuerto. Sí, exactamente. De hecho, en realidad ya está y está hace bastante, pero se utiliza para cirugías que son benignas o patologías menos complejas. Para las cirugías por ahí oncológicas o cirugías más difíciles se sigue utilizando el multipuerto. Lo que tiene la ventaja en el monopuerto es que en la laparoscopía, para usar un puerto único, uno tiene que trabajar cruzado, o sea, las pinzas están cruzadas. En este caso el robot, como es inteligente, o sea, te cambia la movilidad. Vos estás moviendo tu mano izquierda y él traduce en la pinza que está del lado izquierdo, que es la que está del lado derecho. ¿Se entiende? Sí, ¿no? sí. Están cruzadas. Y eso está bueno. Te resuelve los problemas que podrías llegar a tener. Te resuelve todos los problemas, en realidad. Es como una cirugía laparoscópica, pero que nos resuelve todos los problemas que nos causaba la laparoscopía. Entonces eso es muy interesante. Bueno, David, te agradezco un montón que hayas estado aquí en La Salud de Nuestra Gente, aclarándonos y contándonos todo sobre la cirugía robótica. No, es apasionante. Gracias por invitarnos. Por favor. Nosotros nos vamos a un corte y en el próximo bloque, aquí en La Salud de Nuestra Gente, hablaremos de algunos problemas que tienen que ver con la sudoración excesiva en el cuerpo, en las axilas y en las manos. Para ello, el doctor Vargas, que es cirujano torácico, nos contará todo. No se vayan, enseguida volvemos. Hola, estamos aquí en La Salud de Nuestra Gente, en el cuarto bloque, para recordar las efemérides, para recordar los días que tienen que ver con la concientización de la población respecto de determinadas situaciones que tienen que ver con la salud. El 2 de abril fue el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. El autismo es un inconveniente que existe en las relaciones sociales y que en algunas situaciones puede afectar la parte cognitiva. El reconocimiento, la concientización, la incorporación ayuda muchísimo a la detección precoz y lo que se puede hacer para justamente la sociabilización. El día 6 de abril es el Día Mundial del Médico Interno. Cuando uno habla de medicina, habla del médico interno. Tenemos un montón de subespecialidades, pero el que ejerce la clínica médica, el que abarca la medicina en general, es ese médico interno. Bueno, así que un saludo especial para todos ellos. El día 6 de abril también es el Día Mundial de la Educación Física, en todos los programas que nosotros realizamos y donde damos un montón de situaciones que tienen que ver con el cuidado
respecto a la nutrición, también hacemos referencia al cuidado del físico, al cuidado del entrenamiento, al cuidado de la actividad física. Y para ello, nada mejor que tener una persona que nos pueda llegar a guiar en esto, que es un profesor en educación física, así que un saludo especial de la salud de nuestra gente hacia ellos. Y algo que también nos engloba a todos, que es el Día Mundial de la Salud. El Día Mundial de la Salud interpretada como el estado de bienestar psico, físico y social, que tiene que ver justamente con eso. Estamos hablando en estos últimos 2 bloques con el doctor Vargas, que nos va a comentar sobre lo que significa la hiperhidrosis. Así que muchísimas gracias, Edgar, por estar aquí en La Salud de Nuestra Gente. Sos un invitado de lujo que tenemos y que a nosotros nos encanta porque explicas muy bien lo que hacés y sos un gran profesional. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias, me siento muy cómodo en mi casa. Bueno, la hiperhidrosis es un trastorno que es mucho más frecuente que lo que uno puede advertir. Fíjate vos, en la década pasada, la población americana, que son los que tienen las mejores estadísticas, hablaban de que había casi el 1% de la población que tenía hiperhidrosis. Y uno dice, ¿qué es la hiperhidrosis? Es la sudoración excesiva de la axila, de las manos y de otras partes del cuerpo. Los mecanismos por los cuales se produce esto es por una estimulación de un sistema nervioso que se llama parasimpático. Entonces, la estimulación por mecanismos que se desconocen genera la producción excesiva en determinadas situaciones de la sudoración en las axilas y en las manos. A todo esto se comenzaron a hacer estudios que son bastante importantes y según las últimas cifras del año pasado, la población americana tiene el 2.8% de hiperhidrosis. Ahora bien, ¿cuándo se diagnostica la hiperhidrosis? ¿Cuándo es el periodo? La mayoría de las veces es cuando uno comienza a sociabilizarse y el pico de diagnóstico se da entre los 14 y 25 años. Es cuando generalmente la persona comienza a tener una actividad social mucho más importante, mucho más relevante, está expuesta a determinadas situaciones, entonces eso estimula determinadas vías que hace que uno se ponga mucho más sudoroso que en situaciones que son habituales. Lo llamativo de esto es que cuando esas mismas personas están durmiendo no tienen sudoración excesiva. Entonces hay determinados mecanismos y estímulos que desencadenan en algún momento esto. ¿Qué ocurre? Muy interesante, ¿no? Porque muy interesante. De alguna manera la vida de relación, como estás diciendo, esto de encontrarte con otra persona y sociabilizar es un estímulo. Es un estímulo. Entonces, todos tenemos estímulos cuando comenzamos a sociabilizar, a tener nuestras primeras salidas cuando somos adolescentes y todo eso genera estímulos que son habituales, que son normales, que son esperables que ocurran. Pero el inconveniente o el tema es cuando eso produce una excesiva sudoración, que eso de por sí limita, primero socialmente porque uno quiere dar la mano y tiene toda la mano mojada, entonces uno trata de no dar la mano. O está con una sudoración excesiva, entonces uno está cubierto. Y después laboralmente hay algunas personas que no pueden desencadenar determinadas actividades laborales, colocarse un guante para una cirugía, si tienen este tipo de enfermedad. Entonces, todo esto fue motivo de muchos estudios. Hay múltiples tratamientos que fueron dando algún tipo de solución, en donde se estimula o se evalúa, por ejemplo, la dieta. Las personas que tienen hiperhidrosis en lo posible tienen que no consumir estimulantes, ningún tipo de cafeína. Hoy está en boga la cafeína en las bebidas energéticas, en algunas bebidas colas. También algún tipo de mucho consumo de café también estimula, o de mate también estimula. Lo otro es la parte psicológica. Hay que ver si no tiene algún tipo de trastorno psicológico que dificulte su relación con el medio, a trabajar en eso. Y ahí viene un esquema de tratamiento en donde uno va avanzando desde el uso de aerosoles, diferentes tipos de aerosoles para cuidar las axilas, de resinas para las manos, otros tratamientos que utilizan los dermatólogos, la utilización de toxina botulínica,
que tiene su beneficio, pero algunos inconvenientes es que la inoculación se tiene que hacer cada determinada cantidad de tiempo y llega un momento que deja de surtir efecto, como que el cuerpo se está acostumbrando. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a los que desarrollamos este tipo de técnicas? Nos llega el enfermo con una historia de años en donde recibió diferente tipo de asistencia médica y llega un momento en donde necesita una solución definitiva y ahí entra la cirugía mini-invasiva, uniportal, para tratar de resolver este tipo de problemas. Antes de llegar, esta gente las personas, los pacientes que padecen de hiperhidrosis, además de la sudoración excesiva, puede ser que en algunos casos también tenga sudoración con olor, o que le identifiquen olor, o se crean que huelen mal y que de alguna manera eso los recluye. Totalmente. Siempre la percepción de que uno tiene una sudoración excesiva, las personas que no tienen este trastorno, va asociada a la sudoración y algún tipo de sensación olorífera. A veces no ocurre eso porque generalmente para que uno tenga algún tipo de olor tiene que ser un líquido o una secreción que esté en contacto con la piel durante determinada cantidad de tiempo o con la ropa y que genere algún tipo de cambio en la percepción de la sudoración. Pero en este caso no, a veces el paciente está completamente tranquilo, se expone a una situación y ahí automáticamente comienza a secretar. Es imparable. Claro. Cuando vos decís empieza a secretar, estás hablando de que hay algo que genera ese estímulo y que es ahí donde vas a actuar vos en forma mínimamente invasiva para tratar de frenar ese estímulo. Claro. ¿Me lo vas a contar después de la pausa? ¿Sí? ¿Cómo no? Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Estamos hablando de hiperhidrosis con el doctor Edgar Vargas y quien en este bloque quinto nos contará si existe o no alguna cirugía para mejorar ese problema. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Estamos en la salud de nuestra gente. Un paciente que ha padecido de hiperhidrosis nos cuenta qué significa haberla tenido y cómo se sintió, cómo se siente después de una intervención quirúrgica. ¿Podemos ver el video? El cuadro sí consistía en eso, o sea, transpiración axilar, transpiración en las manos, eran la parte más grave que sufría, digamos. Haga calor, haga frío, era una constante, digamos. ¿Y te molestaba para trabajar socialmente? Sí, te pone incómodo, te molesta, no te sentís mal, entonces eso no estéticamente y bueno, y en sí a la persona lo deja incómoda, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Y entonces cómo fue? ¿Conseguiste la solución? ¿Cómo fue tu proceso? Bueno, entonces empecé a buscar soluciones. Primero hice un tratamiento con Botox, pero bueno, funcionó un año. Y bueno, después el problema volvía y no lo encontraba solución hasta que, bueno, consultando en varios medios, pude dar con el doctor Edgar Vargas, por el cual tuvimos una consulta, una entrevista, y me dijo, bueno, esto tiene solución, esto es operable, y bueno, y ahí empezó y hicimos todos los protocolos propios de una operación, y bueno, y logramos hacerlo. Bueno, es una operación cortita, larga, un postoperatorio prolongado. La operación en sí, no sé, duró creo que 1 hora o algo más, y el postoperatorio 24 horas. ¿Y cuándo empezaste a notar la diferencia? El efecto fue inmediato, o sea, una vez operado me sentía las manos, las axilas y no transpiraba más. Y hasta hoy en día el efecto fue muy bueno, en un 95% el problema se terminó y bueno, es como para contarle a toda aquella persona que tiene ese problema que hay solución y que, bueno, es cuestión de consultar con médicos especialistas en el tema y que no es cosa de otro mundo. Bueno, el señor Tatare fue operado y de alguna manera se resolvió su problema. ¿Existe una cirugía entonces? Existe un tratamiento quirúrgico, es todo un proceso, como él había comentado al enfermo,
pasó por varias etapas y bueno, llega a la consulta con esta dolencia y se programa la cirugía. Es una cirugía que necesita mucha tecnología para poder hacerlo, muy específica, sistemas de videos que son de alta complejidad para tener una buena visión, porque uno lo que hace es seccionar el nervio que origina todo este tipo de problemas. Entonces, el nervio que se llama simpático está muy al lado de estructuras vasculares que son muy nobles, la vena cava, la vena ácido, necesita tener un sistema de alta tecnología para poder identificar perfectamente el lugar y poder hacer la resección de ese nervio. Dependiendo de la dolencia, de grado de afección, uno va seccionando determinados niveles, determinados ganglios. La cirugía se llama simpaticectomía toracoscópica. O sea, que es endoscópica. Es con endoscópica, los tubitos, con los tubitos, sí. Son incisiones de 5 milímetros y para la cámara y de 2.5 para el instrumental que hace la resección con un bisturí armónico. Fui uno de los primeros que lo utilizó acá en el nordeste. Entonces se tiene máxima seguridad con inmediata respuesta. Uno sí puede realizar una cirugía sin complicaciones. El paciente culmina la cirugía y el problema está resuelto. Se toca la mano y está seca la mano. Se toca la axila y está seca la axila. ¿Sabes qué emoción? ¿No? Sí. Me imagino. Genera todo un cambio en... ¿Y la recuperación? La recuperación es en 24 horas. Se opera a la mañana y a veces tarde y noche ya se puede ir a la casa o al otro día. Habitualmente cuando uno opera pacientes que son de la zona, uno los deja ir, están en Posadas, en Gran Posadas, están cerca, uno los deja ir en el día. Cuando son un poquito más lejos, yo por seguridad los dejo hasta el día siguiente. Porque los beneficios son inmediatos. Lo que el paciente una vez operado que resolvió su problema, sí va a tener que usar cremas para tener humectación. Claro, porque vos seccionás completamente. Completamente, sí. Digamos, los ganglios simpáticos. Entonces Claro. Perdés la... Claro. Al que envía la señal para que se genere la sudoración. O sea, como digamos, efecto, entre comillas, colateral, es que tenga que hidratarse Hacer las manos, permanentemente sí, las manos. las manos. Con respecto a otro sector del cuerpo, las axilas, no hay problema. No, O sea, no hay problema, no hay problema. Sí, está escrito en el 1,5% de los casos que en algunos enfermos tiene lo que se llama hiperhidrosis compensadora. ¿Qué es lo que ocurre? En la axila y en las manos donde uno es intervenido no aparece más la sudoración, pero sí puede aparecer en la región lumbar. Compensa en otro Sí. sector. ¿Por qué? Porque los sistemas nerviosos a veces uno no puede tener una anatomía completamente precisa. Claro. Por eso cada caso tiene que ser evaluado. No es una cirugía que, si bien desde el punto de vista técnico para el que está entrenado es sencillo, llegar a la cirugía es un proceso. Claro. Es un proceso. Edgar, un placer que hayas estado en la salud de nuestra Muchas gente. gracias por la invitación. Para esto hay que saber mucho. Yo lo que tengo que decir es que consulten al especialista, que es una patología que tiene diagnóstico y sobre todo tiene un tratamiento de mano especializada. Muchísimas gracias por estar. A vos y a todos. A ustedes los esperamos en el próximo programa. Estamos en la salud de nuestra gente. El próximo programa lo transmitiremos desde África. Así que iremos tras los pasos de David Livingstone, quien hizo muchísimos aportes sobre infectología, sobre la malaria, el dengue y algunas otras enfermedades infecciosas. El próximo programa los esperamos. La salud de nuestra gente. Jueves a las 16 horas por el 12.